¿Cómo están estudiantes del octavo grado? Soy Fabiana González, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de corriente eléctrica. Dentro del contenido estaremos hablando sobre el concepto de corriente eléctrica, también las características y los tipos de corriente eléctrica según su naturaleza. El propósito del encuentro de hoy es expresar el concepto de corriente eléctrica describiendo los tipos de corriente mediante ejemplos de la vida cotidiana. Iniciaremos con una situación problemática. Dani visita el Centro de Recursos del Aprendizaje de la escuela para buscar informaciones sobre un tema de investigación que tiene como tarea. En esa búsqueda encuentra un texto periodístico que trata sobre los lugares turísticos más recomendados del Paraguay. Entre dichos lugares se encuentran las ruinas jesuíticas del Paraguay en el departamento de Misiones, los cerros y arroyos de Paraguarí, la represa de Itaipú y otros lugares. Entre los apartados que más le llamó la atención se encuentran los diferentes museos que cuentan la historia del Paraguay, como por ejemplo la Casa de la Independencia, el Museo Gaspar Rodríguez de Francia, Museo General Bernardino Caballero, etc. De inmediato decide comentar a sus profesores y compañeros la idea de realizar un viaje de grado para visitar algunos de los lugares mencionados. A partir de la historia planteada, analizamos lo siguiente. ¿Dónde queda la represa de Itaipú? ¿Qué tipo de energía provee la represa del país? ¿Cómo llega a nuestras casas la energía eléctrica producida en la represa? Qué interesante, ¿verdad?, lo que acaba de compartir con nosotros nuestro amiguito. Vamos a trabajar con ello y entonces hablaremos primeramente sobre el concepto de lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor eléctrico. Tenemos que tener en cuenta que las cargas pueden ser positivas o negativas y dentro de lo que es el conductor eléctrico van pasando. Entonces, todo este movimiento que nosotros vamos observando aquí en pantalla es denominado corriente eléctrica. Muy bien, hablaremos entonces sobre las características de la corriente eléctrica. Dentro de las características tenemos que resaltar que tiene un sentido real. Siempre hace circular los electrones desde el polo negativo al positivo. Como podemos observar aquí en imagen, del negativo va al positivo. También tiene un sentido convencional. Esto es al contrario. Del positivo va al polo negativo. Vamos a hablar sobre los tipos de corriente eléctrica, esto teniendo en cuenta su naturaleza. Primeramente tenemos la corriente continua. Esto se refiere a que el flujo de cargas eléctricas no cambia su sentido en el tiempo. Un ejemplo podemos observar aquí los paneles solares que tienen un inversor y aquí va lo que es la corriente continua. Entonces, en este ejemplo podemos observar que no cambia su sentido en el tiempo. Seguidamente tenemos lo que es la corriente alterna. Se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Vimos primeramente que los paneles solares pasan a lo que es el inversor con una corriente continua. Sin embargo, aquí en esta segunda parte ya podemos observar que existe una corriente alterna. ¿Por qué? Porque el sentido y dirección ya cambia. ¿Se dan cuenta? Entonces, pasa a lo que es el medidor y de aquí ya pasa a los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa.
También existe la corriente monofásica. Esto se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo cual permite que se pueda aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja. Lo máximo que se puede llegar a esto es 230 voltios. Tenemos los ejemplos que vemos generalmente en nuestra casa: los ventiladores, las heladeras, las lavarropas. Entonces, todo eso nosotros utilizamos teniendo esta corriente monofásica. También tenemos la corriente trifásica. Esto consiste en 3 corrientes alternas de idénticas frecuencias y de amplitud también, dadas esto en orden determinado y llamadas fases. Este tipo de corriente trifásica se utiliza más bien en las grandes industrias. También se ve en lo que es los paneles solares. Entonces, generalmente este tipo de corriente trifásica no se suele utilizar en nuestras casas, pero hay veces que también por la cantidad de electrodomésticos que tenemos en casa, entonces precisamos de este tipo de corriente. Muy bien, llegamos a lo que es la evaluación. Vamos a desarrollar unos ejercicios simples. Primeramente, vamos a completar los espacios en blanco con la palabra correspondiente. Tenemos la palabra real, conductor, convencional y compresor. De estos términos ya hemos hablado anteriormente. En el primer enunciado tenemos que la corriente eléctrica se define como el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor. Entonces, la palabra que vamos a utilizar va a ser conductor. Muy bien. En el siguiente enunciado, las características de la corriente eléctrica son sentido y sentido. Entonces, tenemos 2 tipos de sentido: real y convencional. Entonces, colocamos esas palabras aquí. Tiene un sentido real y también convencional. Perfecto. Tenemos también que la corriente monofásica se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica. Algunos ejemplos que mencionamos anteriormente: los ventiladores, entre otros. ¿Qué palabra falta aquí? Compresores. Entonces, completamos con dicha palabra. En el último ejercicio, pareamos la columna A con la columna B. Dentro de lo que es la columna A tenemos los diferentes tipos de corriente. Hablamos de la corriente continua, alterna, monofásica y trifásica. Vamos a tener en cuenta las características para poder parearlas correctamente. En el primer enunciado, es la forma de electricidad generada y consiste en 3 corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud. Tenemos en cuenta 3 corrientes, entonces nos vamos directamente a lo que es la corriente trifásica. Entonces colocamos ahí la letra D. En el siguiente enunciado, se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro. Hablamos sobre este tipo de corriente, que generalmente lo usamos en nuestras casas. Entonces, es la corriente monofásica. Colocamos la letra C. El siguiente enunciado: se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Entonces viene siendo una corriente alterna. Sería la letra B. Y por último, consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo.
Ya tenemos claramente que es la corriente continua. Entonces colocamos la letra A. Muy bien, chicos y chicas, vamos a hablar entonces sobre el resumen de nuestro encuentro de hoy. El día de hoy tomamos como tema principal la corriente eléctrica. Hablamos sobre el concepto que es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas utilizando un conductor eléctrico. Dentro de lo que es la corriente eléctrica tenía sus características, que son el sentido real y el sentido convencional. Hablamos sobre la clasificación teniendo en cuenta su naturaleza. Tenemos la corriente continua, la corriente alterna, monofásica y trifásica. Dentro de todo eso, entonces, es lo que nosotros solemos ver diariamente en nuestra vida cotidiana. Lo utilizamos de repente cuando hace calor el aire acondicionado, los ventiladores, la radio. En todo eso nosotros vemos lo que es la corriente eléctrica. Pero según su naturaleza lo vamos clasificando teniendo en cuenta estos conceptos. Llegamos al término de nuestro encuentro de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase.